Sobre los decretos de emergencia Lazo, la Constitución en este periodo extraordinario permite al presidente Lazo mandar decretos leyes económicos urgentes. Y ha mandado en estos primeros 30 días dos decretos, uno de una reforma tributaria para bajarse la reforma tributaria que él envió hace aproximadamente un año y medio, incrementando el impuesto a la renta para la clase media ecuatoriana, que se lo advirtió en su momento iba a traer grandes consecuencias para esa clase media. Muchos analistas despotricaron que eso era mentira, que no iba a ser afectada, que iba a ser lo mismo. Y en el año 2023, cuando se recortaron los impuestos del 2022, pasó lo que pasó. Y una segunda ley es de las reformas de las zonas francas que trataba de poner parte de la ley que se envió, de la ley de inversiones que fue negada por la Asamblea Nacional en el año 2022, si no mal recuerdo. La Corte Constitucional hizo el análisis y la aprobó la primera y negó la segunda. Pero aquí está claro por qué niega, aprueba la una y niega la otra. Hizo un análisis bastante interesante la Corte Constitucional sobre la interpretación del artículo 148 y la de 140. Y hace dos distinciones completamente diferentes. El artículo 140 es el que permite al presidente de la República mandar proyectos de ley económico urgentes a la Asamblea y la Asamblea tiene 30 días para analizarlo, negarla o ponerla a función. Y el 148 es lo que permite en este régimen excepcional para que pueda decretar directamente previo un análisis constitucional. Y lo que dice la Corte Constitucional es que efectivamente puede hacerlo, pero no puede obviar de que en este periodo extraordinario únicamente tiene que mandar leyes que sean económicamente urgentes. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, que exista efectivamente ese problema de urgencia económica, que son dos, un problema de desequilibrio en las finanzas públicas y o algún problema externo dentro de la economía o también alguna amenaza. Pero lo más importante es que el efecto de esa ley sea en el corto plazo. Y ahí está el kit del asunto, porque la Corte Constitucional acepta el uno y niega el otro. En el caso de la reforma tributaria, lo que dijo la Corte Constitucional es que el efecto puede ser inmediato. El de las zonas francas lo negó porque dice que da garantías tributarias por aproximadamente 20 años y que los efectos no son inmediatos y que Entonces no es esto urgente, de aquí pues. no es urgente, efectivamente, pero es interesante el análisis Ajá. que hace la Corte. La Corte está defendiendo el derecho constitucional que tiene la Asamblea Nacional para derogar inmediatamente estas leyes o aprobarlas. La ley de zonas francas, al tener un periodo de vigencia de 20 años, es decir, si un inversionista en estos meses se acogía a esta ley, la Asamblea Nueva no podía quitarle los derechos que le había dado. Y es por eso que lo declara que no es viable constitucionalmente la ley de zonas francas, ¿no? Pero para mí también quedó debiendo la reforma tributaria, porque el argumento que presenta el Ejecutivo para decir que es una ley económica urgente, se dice que va a ver incrementar los ingresos del Estado porque la gente va a tener más ingresos y va a aumentar los tributos que va a pagar la gente. Yo he estado 25 años siguiendo las finanzas públicas y cuando se bajan los impuestos, nunca he visto ningún impuesto o ninguna recaudación que se incremente bajando los impuestos. O sea, Alexis. el argumento del gobierno es, no les cobramos de impuestos, la gente va a tener más dinero en el bolsillo, va a consumir más. Esa es la lógica Efectiva, que ellos dicen. efectivamente, pero es contraintuitivo esto, porque lo que está diciendo es, mire, es urgente porque yo necesito recaudar más impuestos. ¿Y cómo voy a recaudar impuestos? Bajando los impuestos, lo cual no interpreta económicamente la gente, la Corte Constitucional, pero es contraintuitivo. O sea, usted no va a recaudar más impuestos bajando impuestos,
Pero bueno, la Corte lo acepta y dice, bueno, la ejecución de esa reforma tributaria va a ser inmediata, por consiguiente, doy paso a la otra, lo que no sucede en la ley de zonas francas. Y lo que tú decías, Alexis, es importante también. El gobierno quiere hacer lo que no hizo en 2 años, quiero hacerlo en 3 meses, porque no estamos hablando de que tienen 6 meses para hacerlo, Ajá. son 3 meses. Quiere hacer su programa económico, su plan económico, que lo iba a hacer en 100 días, lo quiere hacer ahora en 100 días, pero cuando está de salida. Lo cual la Corte Constitucional, sabiamente, creo, o respetando la Constitución, le ha puesto un tope para que no afecte los derechos del futuro gobierno y los derechos de la futura Asamblea Nacional. Nacional. Ahora, hay algo que a mí me llamaba la atención mucho cuando ustedes estaban al frente del manejo de las finanzas y del gobierno con el expresidente Correa. Los analistas que eran contrarios a sus tesis, ellos decían que ustedes siempre estaban ideologizando la economía. No hemos visto, yo no recuerdo un proceso más ideológico del manejo económico que este, ¿no? O sea, neoliberal total. Y este tipo de decisiones, economista Fausto Herrera, ¿son tomadas técnicamente o usted cree que esto es, digamos, una medida más política por todo lo que ha tenido que atravesar el gobierno, el juicio político, la muerte cruzada, el no poder terminar su mandato, el querer hacer todo esto que en los 2 años que le quedaban en apenas 3 meses? Son decisiones políticas. ¿En qué le podrían ayudar además a la economía del país este tipo de acciones? Es totalmente Ujú, ideológico, estimado Alexis. A nosotros nos acusaban que ideologíamos. Nosotros tenemos unos objetivos sociales, pero no ujú, desconocemos ciertas realidades fácticas que está en la sociedad. O sea, no desconocemos el mercado. Pero la diferencia nuestra es que utilizamos el mercado para tratar de maximizar el bienestar de la sociedad. ujú. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo por qué está tan ideologizado este tipo de cosas. Ellos piensan, o el gobierno piensa dentro de su concepción económica, que él puede atraer inversiones solamente regalando impuestos, es decir, bajando impuestos. Y las zonas francas trandaba eso. Yo voy a bajar impuestos y me va a llover la inversión. Pero los estudios que han hecho, las encuestas que han hecho los inversionistas en todo el mundo, nos dicen que la baja de impuestos es la séptima razón por qué invierten en un país. Hay una encuesta de 750 inversores multinacionales que dice, ¿por qué usted invierte en un país? La primera razón, la primera razón para invertir en un país, que la que no tiene el gobierno, es estabilidad política. Y eso se los dijo desde el primer día. Usted tiene que tener gobernabilidad para hacer su plan de gobierno. No hicieron caso, les venció el odio político y tuvieron una inestabilidad política durante estos 2 años de gobierno. La segunda cosa, ¿por qué vienen las inversiones a un país? Por el entorno legal. La tercera, la estabilidad macroeconómica. La cuarta, por la capacidad y el talento humano de la población. La quinta, por la infraestructura física. Y la sexta, por la baja de impuestos. Pero ellos, como quieren ideologizar eso, piensan que bajando impuestos va a traer la inversión. Y está clarísimo. Su principal reto y su principal objetivo era tener un riesgo país bajo. Hoy tenemos el riesgo país, uno de los riesgos países más altos de todos los últimos, digamos, 6, 7 años, quitándolo de cuando hubo la pandemia, que es un caso Pero excepcional. ellos Pero no pudieron atribuyen cumplir ese ni sus hecho, objetivos. economista Herrera, pero ellos atribuyen ese hecho a la inestabilidad política, que no es culpa de ellos, sino culpa de la asamblea, han dicho, ¿no? No, el que gobierna es el Estado ecuatoriano. Cuando Claro. nosotros gobernábamos, todo era culpa del gobierno, nada era culpa de ellos. Pero la estabilidad política es cómo los gobernantes tratan de mantener esa sostenibilidad política, ese equilibrio entre política y economía. Cuando usted logra cumplir ese equilibrio entre política y economía, las inversiones van hacia su país. Y no es por nada, pero nosotros logramos durante los 10 años de la Revolución Ciudadana tener la tasa de inversión más grande que ha tenido el país en los últimos 20 años. ¿Ya? Que obviamente lo cosechó Moreno y lo está cosechando este gobierno. Nosotros no lo cosechamos, nosotros dejamos las bases. Y puedo decir, ¿cuáles inversiones? Las inversiones de minería,
que hoy les da 3 puntos del PIB en exportaciones increciendo. Es lo que ha mantenido la dolarización en este país. Eso no entienden. Son las reformas estructurales, la forma en que traemos los dólares al país, lo que mantiene la dolarización. No es el déficit fiscal. El déficit fiscal es el resultado final. Y es lo que está pasando. Han bajado 70,000 barriles diarios de petróleo en producción. Esos son 2,000 millones de dólares anuales que el Estado pierde, que la sociedad pierde, que debilita la dolarización. Ese es el problema. Y por eso es que el gobierno de Lazo nos está dejando en una situación altamente crítica, porque nos está dejando una brecha externa y un potencial brecha externa gigantesca, que el próximo gobierno, sea cual sea, si somos nosotros y el pueblo ecuatoriano nos da la cosa, tenemos la forma de hacerlo. Pero realmente es complicada la situación que nos está dejando Lazo al país, y con un fenómeno del niño a cuestas, sin las instituciones listas para prevenir y para solucionar los problemas que se nos vienen. Ese es el legado de Lazo, y nos querían meter por la tranquera este tipo de leyes, que lo que va a pasar, y realmente lo que está atrás de esto, realmente, Alexis, no es la inversión, no es traer la inversión extranjera ni traer la inversión extranjera. Y pongo un ejemplo aquí para que todos los oyentes de Radio Pichincha y el pueblo ecuatoriano me oigan. Es el famoso caso de la inversión de cervezas. Usted tiene empresas que tienen que hacer, porque para mantener su tasa de crecimiento, mantener su negocio, tiene que hacer inversiones todos los años. En este caso, la cervecería, que te necesitaba cambiar los empaques de la cerveza y las botellas de las cervezas. Ya, o sea, no es que por bajar impuestos iba a dejar de hacer eso la cervecería. Le dieron exención tributaria, o le condonaron tributos para hacer una inversión que tiene que hacer, para crear 12 puestos de trabajos nuevos. Y el Estado ecuatoriano perdió como entre 20 y 25 millones de impuestos, cuando lo que tenía que hacer lo iba a hacer sin o con impuestos. Y ese es el problema. La ley de zonas francas era para que muchas empresas que hoy trabajan en el país, que deben pagar impuestos, no los paguen y le dejen una situación comprometida para el próximo gobierno. Es nefasto cuando uno no tiene un plan, más allá de la ideología, si es clásico, neoclásico, ortodoxo, no ortodoxo, heterodoxo, social, de derecha, no de derecha, pero que tenga un plan, que sepamos todos hacia dónde va, no a favorecer a ciertos grupos de poder en el Ecuador que tanto daño han hecho a este país. Ahora, este gobierno, que usted bien decía, economista, no está, digamos, tomando las previsiones necesarias como para enfrentar lo que será el fenómeno del niño, que también será entre este y el próximo gobierno a los que les toque, ¿no? Más allá de la foto, ¿no? El presidente con su gabinete diciendo estamos tomando acciones, no sabemos cuáles son. Pero lo que sí sabemos es que hay una reserva internacional con recursos del Ecuador. El próximo gobierno se podría echar mano de esos recursos como para poder enfrentar la crisis que nos genera el fenómeno del niño, ¿o no? Se puede, pero hay que hacer cambios legales. ¿Por qué? Porque si usted inyecta un impulso fiscal con esa reserva, primero hay que cambiar la ley para hacer eso, porque el Fondo Monetario y su adacter, que es Lenín Moreno, ese nefasto presidente que tiene que quedar cubrió todo para que eso no pase. Pero más allá de eso, cuando se pueda hacer eso, se tiene que cubrir externamente la economía. ¿Qué quiero decir esto? Yo puedo inyectar los 3,000 millones de dólares. Si está tan abierta la economía, esos 3,000 millones pasarían sin hacerle crecimiento económico. Entonces hay que cubrir para que eso, o la mayor cantidad de dólares que se inyecte, queden circulando en la economía ecuatoriana, para que esos dólares circulando en la economía creen empleo, crezca la economía y no salgan afuera. Como está la situación económica del país, yo hago el push fiscal, o sea, hago el impulso fiscal, y automáticamente gran parte de esos 3,000 millones de dólares no hacen crecer la economía si no se fueran para afuera. Es por eso que el próximo gobernante que quiera hacer eso tiene que hacer reformas fiscales y reformas legales para que ese impulso fiscal potencial rehabilite la economía ecuatoriana, cree trabajo y haga crecer la economía, no haga crecer las importaciones ni la fuga de capitales. Estamos teniendo, y usted nos decía, menos de 2,000 millones de dólares por ingresos petroleros. ¿Se justifica esta reducción del 5% de los presupuestos a los gobiernos autónomos descentralizados o no? Porque, insisto, se viene, como usted decía, economista, este problema del fenómeno del niño.
Bueno, legalmente, si es que hay menos ingresos de lo presupuestado, menos de lo presupuestado, ¿ya? En teoría, hubo un crecimiento fuerte en el primer trimestre comparado con el 2022 de incrementos tributarios. Pero el gobierno sabe que la tasa de crecimiento que habían proyectado el año pasado no va a cumplirse por N razones, desaceleración económica, por el propio petróleo, no se están cumpliendo las casas, eso por un lado. Ujú. La producción petrolera ha caído y también los precios de petróleo están cayendo. Eh, no se podría haber una justificación legal con menos ingresos, porque eso es la norma técnica, pero lo que en política pública se debe hacer cuando viene un fenómeno del niño es apoyar Ujú. a los ejecutores que puedan trabajar primero en la prevención y segundo en la recuperación del fenómeno del niño. Ujú. Entonces, lo que tendría que hacer el próximo gobierno, efectivamente, más allá de la norma constitucional, es buscar apoyo de los gobiernos autónomos centralizados para inyectar recursos para tratar de reconstruir y paliar lo que se nos viene en el fenómeno del niño. Ujú. ¿Ya? Eso lo haría un gobierno responsable, porque si lo pone a hacer ahorita al gobierno central, con la desinstitucionalización que ha tenido, va a haber un problema de ejecución presupuestaria. No va a tener la capacidad ni la rapidez para reaccionar a lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Economista, en estas elecciones del 20 de agosto vamos a recibir dos papeletas extras que tienen que ver con consultas populares. En el caso de Quito, una extra en todo el país, que tiene que ver con la explotación del Yasuní ITT. ¿Qué pasa si es que gana el sí en esa consulta y de plano se suspende la explotación de los campos ITT? Vamos a tener un problema, Alexis, nuevamente. El problema, y eso no entiende la derecha neoliberal, piensa que es un problema fiscal. El problema de cualquier país en desarrollo son la brecha externa, las divisas. Las divisas es el limitante de desarrollo, el limitante de crecimiento. Y más allá de la brecha fiscal que se abre, que puede, según Petroecuador es 1.200, yo creo que es un poco más, porque hay un potencial que no se va a poder explotar y los precios de petróleo son fluctuantes. El problema es la brecha externa que se abre. Esos dólares que tenían que venir al Estado y el Estado los pasa a la economía del Ecuador. La economía del Ecuador con eso, el productor interno compra sus insumos agrícolas y produce arroz, produce frutas, produce todo, no lo va a tener. Y debilita a la dolarización y debilita el crecimiento económico del Ecuador. Para nosotros fue muy duro tomar en el 2013 la decisión de explotar el ITT, pero lo hicimos conscientemente y en favor del beneficio del pueblo ecuatoriano. Porque si estuvimos como 6, 7 años intentando, bueno, lo vamos a dejar, pero necesitamos una reparación económica. No nos dieron reparación económica. En este momento hacerlo va a ser un problema mayor para el pueblo ecuatoriano. Más allá de las consecuencias políticas, yo tengo que hablar como economista Ujú. y dejar 1.200, eso es aproximadamente 1.1% del PIB, menos de ingresos externos, provoca un montón de problemas económicos, tanto en la economía real como en la percepción de riesgo en el país también se ve. Porque el país se lo ve un país menos rico, menos accesible y el financiamiento potencial que pueda venir para hacer crecer el país no se lo va a venir. Ujú. Entonces, hay que pensar mucho el voto, buscar los problemas que tendría y los beneficios. Ahora bien, dado esto, hay que buscar cómo minimizar las externalidades que se tienen en la explotación de Yasuní. Ujú. Y la opción sería tratar de buscar una veeduría grande para que vayan observando cómo va explotándose Ujú. ese petróleo en el Yasuní. Pero dejar de explotar causaría grandes problemas económicos para el país en el corto plazo y en el largo plazo.